El salón estaba lleno. Familiares, amigos, conocidos del trabajo. Todos habían venido para celebrar mis 65 años. Las luces amarillas del comedor creaban sombras suaves sobre los rostros sonrientes. El aroma del pastel de chocolate llenaba el ambiente. Santiago, mi yerno, servía copas de champán mientras Carolina, mi nieta de 8 años, corría entre las mesas con su vestido blanco. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa principal, observando. Siempre observando. Celina, mi hija, hablaba animadamente con los invitados cerca de la cocina. Su voz se alzaba por encima del murmullo general, contando alguna anécdota de su bufete de abogados. Llevaba puesto ese traje rojo que tanto le gustaba, el que decía que la hacía ver poderosa. La cena había transcurrido sin contratiempos. Conversaciones ligeras sobre el trabajo, la economía, los planes para el próximo año. Yo había sonreído en los momentos apropiados, había asentido cuando era necesario. Pero en mi interior, algo frío y calculado observaba cada gesto, cada palabra. Fue después del brindis cuando todo cambió. Santiago acababa de dar un discurso emotivo sobre la familia y los valores que yo les había enseñado. Los invitados aplaudían. Carolina se había acercado a abrazarme, susurrando un te quiero, abuelo, que casi me quiebra la compostura. Casi. Celina se levantó entonces. Su copa de champán temblaba ligeramente en su mano. Al principio pensé que iba a dar su propio discurso, como era costumbre en estas celebraciones familiares. Pero había algo diferente en su expresión. Sus ojos brillaban con una intensidad que conocía demasiado bien. Papá, comenzó, y su voz cortó el aire como una navaja. El salón se quedó en silencio. Todos estos años fingiendo que eres el padre perfecto. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Santiago intentó intervenir, pero Celina lo detuvo con un gesto brusco de la mano. ¿Sabes qué es lo que realmente pienso? Su voz subía de volumen. ¿Sabes lo que he deseado en cada cumpleaños tuyo desde que tengo memoria? Me quedé inmóvil. No por shock, no por dolor. Porque sabía exactamente lo que venía. Lo había estado esperando durante meses. He deseado que ya no existieras más. Las palabras cayeron sobre el salón como piedras en agua quieta. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirse. Alguien dejó caer una copa. Carolina comenzó a llorar. Santiago se acercó a Celina, intentando calmarla, pero ella lo apartó con violencia. Sí, papá. En cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada momento en que tengo que fingir que te respeto, he deseado que simplemente desaparezcas. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos. Algunas personas se levantaron de sus asientos, visiblemente incómodas. Pero yo permanecí sentado, mirándola directamente. Mi rostro no mostraba emoción alguna. Ni sorpresa, ni dolor, ni ira. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Pero ella la vio. Y eso la enfureció aún más. ¿Te parece gracioso?, gritó. ¿Te parece gracioso que tu propia hija te diga que odia tu existencia? Me levanté lentamente. El salón entero me observaba. Santiago tenía la cara roja de vergüenza. Carolina se había refugiado detrás de una tía. Los invitados parecían estatuas, congelados en sus asientos. Caminé hacia Celina con pasos medidos. Ella retrocedió instintivamente, pero mantuvo su postura desafiante. Cuando estuve frente a ella, pude ver que sus manos temblaban. No de miedo, sino de una rabia que había estado conteniendo durante años. Si eso es lo que realmente quieres, le dije con una voz tan baja que solo ella pudo escucharme, entonces considérame como si nunca hubiera existido. Me dirigí hacia la puerta de entrada. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del salón. Tomé mi abrigo del perchero y mi cartera de la mesa auxiliar. Los invitados me seguían con la mirada, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Antes de salir, me volví hacia el grupo reunido. Mi mirada se detuvo en Santiago, que parecía devastado. En Carolina, que lloraba en silencio. Y finalmente en Celina, que me observaba con una mezcla de triunfo y confusión. Gracias por la celebración, dije con calma. Has sido reveladora. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé hasta mi automóvil estacionado en la calle. El aire nocturno era fresco contra mi rostro. Podía escuchar el murmullo agitado que venía del interior de la casa. Voces alzadas, pasos apresurados, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Me subí al coche y encendí el motor.
En el espejo retrovisor pude ver la luz de la sala de estar iluminando las ventanas. Sombras moviéndose de un lado a otro. Conduje lentamente por las calles vacías del barrio. No tenía prisa. No había urgencia en mis movimientos. Porque lo que acababa de suceder no era el final de algo. Era exactamente el comienzo que había estado planeando. En mi bolsillo, el teléfono comenzó a vibrar. Una llamada. Luego otra. Y otra más. Sonreí nuevamente, esta vez sin que nadie pudiera verme. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. Conduje durante 20 minutos antes de detenerme en el estacionamiento de un café que permanecía abierto toda la noche. El lugar estaba casi vacío, solo algunos trabajadores nocturnos y un par de estudiantes con sus laptops. Me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver mi teléfono vibrar constantemente sobre la superficie de madera. 43 llamadas perdidas en media hora. Pedí un café negro y dejé que los recuerdos fluyeran mientras observaba las luces de los automóviles pasar por la avenida. No había empezado siempre así. Hubo un tiempo en que Celina me admiraba, en que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, en que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Todo cambió cuando ella tenía 15 años. Mi esposa, Dulce, había muerto en un accidente automovilístico. Un camión que se pasó un semáforo en rojo. Celina estaba conmigo en el hospital cuando nos dieron la noticia. La vi desplomarse, llorar hasta quedarse sin voz, aferrarse a mí como si yo fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. Pero algo se rompió en ella esa noche. Algo que nunca pude reparar. Los primeros meses después del funeral fueron los más difíciles. Yo trabajaba 12 horas diarias en mi empresa de construcción, tratando de mantener la estabilidad financiera mientras procesaba mi propio dolor. Celina se volvió rebelde, distante. Sus calificaciones bajaron. Empezó a juntarse con chicos problemáticos del colegio. Yo intenté acercarme. Traté de hablar con ella, de entender qué necesitaba. Pero cada intento era recibido con hostilidad. Me culpaba por la muerte de su madre, aunque nunca lo dijera directamente. Era yo quien manejaba esa noche. Era yo quien había insistido en ir a cenar fuera para celebrar nuestro aniversario. Si hubiéramos quedado en casa, mamá estaría viva, me dijo una vez durante una discusión. Tenía 17 años y acababa de llegar pasadas las 3 de la madrugada, oliendo alcohol y cigarrillos. Esas palabras se clavaron en mí como fragmentos de vidrio. Pero seguí intentando. La llevé a terapia psicológica. Contraté tutores para que recuperara sus calificaciones. Le compré un automóvil cuando cumplió 18, esperando que eso la motivara a ser más responsable. Pagué su universidad, sus libros, su apartamento cerca del campus. Cada gesto de amor era recibido con indiferencia o desprecio. Durante sus años universitarios, las visitas a casa se volvieron esporádicas. Cuando venía, apenas me dirigía la palabra. Se encerraba en su antigua habitación o salía inmediatamente a ver amigas. Las pocas conversaciones que teníamos se centraban en dinero. Necesitaba más dinero para libros, para proyectos, para gastos varios que nunca especificaba. Yo siempre le daba lo que pedía. Conoció a Santiago en su último año de carrera. Era un chico decente, trabajador, de una familia de clase media. Al principio pensé que él podría ser una buena influencia para ella. Pero pronto me di cuenta de que Celina había encontrado en él a alguien que reforzaba su narrativa de que yo era el villano de su historia. Tu papá es muy controlador, lo escuché decir una vez cuando pensaba que yo no estaba cerca. Mi padre nunca me presiona como él te presiona a ti. Celina había distorsionado cada una de mis acciones. Mi preocupación por sus estudios se había convertido en control. Mi deseo de mantenerla cerca después de la muerte de su madre se había transformado en posesividad. Mi trabajo constante para asegurar su futuro económico era, según ella, una forma de comprar su cariño. Se casaron 2 años después de graduarse. Yo pagué la boda completa, el vestido, el salón, la luna de miel en Europa, el depósito para su primera casa. $65,000 en total. Durante la ceremonia, Celina apenas me miró cuando bailamos la tradicional danza padre-hija. Gracias por todo, papá, me susurró mientras girábamos lentamente. Pero su voz sonaba mecánica, como si estuviera cumpliendo con un protocolo obligatorio. La llegada de Carolina cambió temporalmente las cosas. Cuando nació mi nieta, Celina pareció suavizar su actitud hacia mí. Me permitía visitarlas, cargar a la bebé, comprarle ropa y juguetes. Por un momento creí que la maternidad la había ayudado a entender el amor incondicional que yo sentía por ella.
Pero era una tregua temporal. Conforme Carolina crecía, Celina comenzó a usar a la niña como una herramienta de manipulación. Si yo no accedía a alguna de sus peticiones económicas, las visitas se cancelaban. Si cuestionaba alguna de sus decisiones, de repente tenía planes familiares que impedían que Carolina pasara tiempo conmigo. Carolina necesita entender que el abuelo no siempre puede estar disponible, le decía a la niña cuando yo llegaba para recogerla y ella cancelaba nuestros planes en el último minuto. El patrón se intensificó durante los últimos 5 años. Celina había establecido su propio bufete de abogados gracias a un préstamo que yo le había dado como regalo de graduación. $50,000 que nunca esperé que me devolviera. Su negocio prosperó, especialmente después de que yo le recomendara con algunos de mis contactos en la industria de la construcción. Pero su éxito profesional solo alimentó su resentimiento hacia mí. Finalmente puedo demostrar que no necesito nada de ti, me dijo durante una cena familiar el año pasado. Santiago se removió incómodo en su silla. Carolina, entonces con 7 años, preguntó por qué mamá sonaba enojada. No estoy enojada, mi amor, le respondió Celina, acariciando el cabello de la niña. Solo estoy explicándole al abuelo que ya somos independientes. Pero no éramos independientes. Yo seguía pagando el seguro médico de Carolina. Seguía depositando dinero en una cuenta de ahorros para su educación universitaria. Cuando Santiago perdió su trabajo el año anterior, yo fui quien discretamente cubrió la hipoteca de su casa durante 4 meses hasta que encontró nuevo empleo. Celina nunca supo de esa ayuda. Santiago me lo había pedido como un favor personal, avergonzado de tener que acudir a mí pero desesperado por no perder su hogar. Por favor, no le digas a Celina, me había rogado. Ya tiene suficiente estrés con el bufete. Yo accedí, como siempre accedía. Como siempre cedía a las peticiones de silencio, a las demandas de distancia, a los reclamos velados. El café se había enfriado en mi taza mientras recordaba. Mi teléfono había dejado de vibrar hacía unos minutos. 51 llamadas perdidas en total. También había mensajes de texto. Docenas de ellos. No los abrí. En lugar de eso, saqué una pequeña libreta de mi bolsillo. Una libreta que había estado llenando durante los últimos 6 meses. Fechas, conversaciones, situaciones. Un registro meticuloso de cada desplante, cada humillación, cada momento en que Celina había demostrado que su relación conmigo se basaba únicamente en conveniencia económica. La abrí en una página marcada con una cinta roja. 15 de marzo, Celina cancela la visita de Carolina porque tiene cosas más importantes que hacer. No especifica qué cosas. Santiago me llama después para disculparse, dice que ella estaba viendo una película en casa. 23 de abril, durante la graduación de Carolina del 2º grado, Celina me presenta a otros padres como el abuelo que ayuda con los gastos. Cuando intento corregir y decir que soy su padre, ella se aleja de la conversación. 8 de junio, Carolina me pregunta por qué mamá siempre se ve triste cuando hablo de la abuela Dulce. Le explico que a veces recordar a las personas que amamos nos pone melancólicos. Celina me interrumpe y dice, el abuelo habla mucho del pasado, mi amor. Es mejor pensar en el presente. Página tras página de pequeñas crueldades. De desprecios calculados. De una hija que había convertido el luto por su madre en una excusa para torturar a su padre. Cerré la libreta y la guardé nuevamente en mi bolsillo. Esa noche, en la fiesta, cuando Celina gritó que deseaba que yo no existiera más, no sentí dolor. Sentí alivio. Porque finalmente había dicho en público lo que llevaba años demostrando en privado. Y yo ya tenía la respuesta preparada. Llegué a mi casa cerca de la medianoche. La mansión de 2 pisos donde había vivido con Dulce durante 20 años se alzaba silenciosa entre los árboles del jardín. Las luces del porche se encendieron automáticamente cuando el sensor detectó mi presencia. Aparqué en el garaje y me dirigí directamente a mi estudio. El teléfono había sonado 3 veces más durante el trayecto. Esta vez era Santiago. No respondí. Mi estudio estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. El escritorio de roble macizo que había comprado cuando Celina era pequeña ocupaba el centro de la habitación. Las estanterías llenas de libros de negocios y novelas que ya no leía cubrían 3 de las 4 paredes. En la 4ª pared colgaban fotografías familiares de diferentes épocas. Dulce y yo en nuestra boda. Celina de bebé en mis brazos. Vacaciones familiares en la playa cuando ella tenía 10 años y aún sonreía genuinamente cuando me veía. La última foto familiar había sido tomada en Navidad del año anterior.
Celina tenía una sonrisa forzada, Santiago parecía incómodo, y Carolina era la única que se veía realmente feliz. Me senté frente al escritorio y abrí el cajón inferior derecho. Dentro había una carpeta de manila que llevaba rotulado Celina, documentos importantes. La saqué y la coloqué sobre el escritorio. Durante los últimos 6 meses, había estado recopilando información. No por paranoia, sino por necesidad. Cada vez que Celina me pedía dinero, cada vez que hacía comentarios despectivos sobre mi persona, cada vez que usaba a Carolina como herramienta de manipulación, algo en mi interior me decía que documentara todo. Abrí la carpeta. El primer documento era un estado de cuenta bancario. Mi cuenta. Durante los últimos 5 años, había transferido a Celina un total de $185,000. Préstamos para el bufete, ayuda con la hipoteca, gastos universitarios adicionales, emergencias médicas, reparaciones del automóvil, vacaciones familiares. Siempre con la promesa implícita de que era un préstamo temporal o una ayuda familiar, pero nunca con expectativa real de devolución. El segundo documento era más perturbador. 3 semanas atrás, había contratado a Ricardo Mendoza, un investigador privado especializado en casos familiares. No para espiar a Celina, sino para entender realmente cómo era su vida cuando yo no estaba presente. Necesitaba saber si mis percepciones estaban distorsionadas por el dolor, o si realmente mi hija me había convertido en su enemigo personal. El informe de Ricardo era devastador. Sujeto observado, Celina Galaviz de 35 años. Periodo de observación, 15 días. Locaciones, bufete legal, residencia personal, restaurantes, reuniones sociales. Día 3. Sujeto almuerza con 3 colegas abogadas en restaurante, La Terraza. Conversación grabada con autorización legal. Citas textuales relevantes. Mi padre es un manipulador emocional. Usa el dinero para controlarnos. Santiago no lo ve porque él es demasiado bueno, pero yo sé exactamente lo que hace. ¿Pero no fue él quien te ayudó a establecer tu bufete?, pregunta una de las colegas. Exactamente. Esa es su estrategia. Te da algo y después espera que le debas gratitud eterna. Mi madre murió por culpa de su imprudencia al manejar, pero él se hace la víctima. Tuve que detener la lectura. Mis manos temblaban ligeramente. Respiré profundo y continué. Día 7. Sujeto asiste a reunión escolar de su hija Carolina. Observación directa desde vehículo estacionado. Al finalizar la reunión, conversa con otras madres en el estacionamiento. Carolina pregunta constantemente por su abuelo. Es agotador. Le he explicado que el abuelo está muy ocupado, pero ella insiste en que quiere visitarlo más seguido. ¿Y por qué no la dejas?, pregunta una madre. Porque no quiero que Carolina crezca pensando que necesita a un hombre para ser feliz. Mi padre la malcría demasiado. Le compra cosas, la lleva a lugares caros. Está tratando de comprar su cariño igual que intentó hacer conmigo. Día 12. Sujeto cena en casa con esposo Santiago. Conversación parcialmente audible desde jardín trasero, con autorización legal. Fragmentos relevantes. Santiago, tu padre llamó hoy preguntando si necesitábamos algo para el cumpleaños de Carolina. Celina, por supuesto que llamó. Es su forma de recordarnos que dependemos de él. Santiago, pero Celina, él solo quiere ayudar. Y francamente, su ayuda nos ha salvado varias veces. Celina, esa ayuda tiene un precio emocional que tú no entiendes. Cada dólar que acepto de él es una cadena más que me ata a su manipulación. Cerré el informe. El silencio de la casa parecía más denso ahora. El reloj de la pared marcaba las 12:40 de la madrugada. Mi teléfono había dejado de sonar. El tercer documento en la carpeta era una transcripción de una conversación que había tenido lugar 2 meses atrás. Una conversación que yo no sabía que había sido grabada hasta que Ricardo me mostró las pruebas. Celina había visitado a Abel Contreras, mi abogado personal, sin mi conocimiento. Abel era un amigo de la familia desde hacía 15 años. Había manejado todos mis asuntos legales, incluyendo el testamento que nombra a Celina como mi heredera universal. Según la transcripción, Celina había ido a preguntarle sobre los detalles de mi testamento. Señor Contreras, necesito entender exactamente qué pasaría si algo le sucediera a mi padre, había dicho Celina durante esa visita. Bueno, como sabes, tu padre te ha nombrado como su heredera principal. La casa, las propiedades comerciales, las cuentas bancarias, todo pasaría a ti. Hay un fideicomiso establecido para Carolina,
pero tú serías la administradora hasta que ella cumpla 25 años. ¿Y si él decidiera cambiar el testamento? Esa es una pregunta interesante, Celina. ¿Hay alguna razón por la que pienses que podría hacer eso? No, no. Solo quiero estar preparada para cualquier contingencia. Como abogada, usted entiende. Por supuesto. Legalmente, tu padre puede modificar su testamento en cualquier momento mientras esté mentalmente competente. Pero conozco a Adolfo desde hace muchos años, y nunca ha mencionado la intención de hacer cambios. ¿Qué se consideraría una causa para desheredar a alguien? Abel había guardado silencio durante varios segundos antes de responder. Celina, esa pregunta me preocupa. ¿Hay algo que necesites decirme? Solo curiosidad profesional, señor Contreras. La conversación había durado 40 minutos más. Celina había hecho preguntas específicas sobre cómo acelerar procesos de herencia, sobre la posibilidad de declarar incompetencia mental, sobre los requisitos legales para invalidar un testamento. Cuando Abel le contó esto a Ricardo durante la investigación, expresó su inquietud sobre las verdaderas intenciones de mi hija. En mis 30 años como abogado, he visto esas preguntas solo en casos donde hay intención de manipular o forzar situaciones de herencia, le había dicho Abel a Ricardo. Celina no preguntaba como hija preocupada. Preguntaba como abogada calculando estrategias. El último documento en la carpeta era el más doloroso. Una grabación de una conversación entre Celina y Carolina, registrada hace 3 semanas cuando mi nieta había pasado el fin de semana en mi casa. Ricardo había colocado micrófonos en mi hogar con mi autorización, queriendo documentar las interacciones familiares. Carolina, con sus 8 años, había llamado a su madre para contarle sobre las actividades que habíamos hecho juntos. Mami, el abuelo me llevó al parque y después fuimos a comer helado. Me compró una muñeca nueva y me dejó escoger la que yo quisiera. ¿Qué más hicieron, mi amor? Hablamos de la abuela Dulce. El abuelo me enseñó fotos de cuando ella era joven. Me dijo que yo tengo sus ojos. Carolina, escúchame bien. El abuelo habla mucho de cosas tristes. Es mejor que no le pregunte sobre la abuela, ¿de acuerdo? Los adultos mayores a veces se ponen melancólicos. ¿Pero por qué, mami? El abuelo sonríe cuando habla de ella. Porque el abuelo no sabe cuándo parar de vivir en el pasado. Tú eres una niña inteligente y mereces estar rodeada de personas que miren hacia el futuro. ¿El abuelo no mira hacia el futuro? El abuelo está viejo, mi amor. Las personas viejas a veces olvidan cómo ser felices en el presente. Esa conversación me partió el corazón. No porque Celina estuviera tratando de alejar a Carolina de mí, sino porque estaba usando a una niña inocente para validar su narrativa de que yo era un hombre amargado y nostálgico. Cerré la carpeta y la guardé nuevamente en el cajón. Afuera, el viento movía las ramas del roble que Dulce había plantado en nuestro primer año de matrimonio. Las sombras danzaban contra las ventanas del estudio. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua. El refrigerador estaba lleno de fotografías de Carolina sujetas con imanes. Sonriendo en el parque, abrazando a su perro, disfrazada para Halloween. En ninguna de esas fotos aparecía Celina conmigo. Esa fue la noche en que finalmente entendí la verdad. Mi hija no me odiaba por algo que yo hubiera hecho. Me odiaba por algo que yo representaba, la responsabilidad de procesar su dolor por la muerte de su madre. Era más fácil culparme a mí que enfrentar el hecho de que la vida simplemente es injusta a veces. Pero lo más devastador de todo era darme cuenta de que durante años yo había sido cómplice de su narrativa. Había aceptado su frialdad, había justificado sus desplantes, había permitido que me convirtiera en el villano de su historia porque creía que merecía su castigo. Esa noche decidí que ya no iba a seguir siendo su víctima voluntaria. Subí a mi habitación y me preparé para dormir. Antes de acostarme, tomé mi teléfono y revisé los mensajes acumulados. 53 llamadas perdidas. 28 mensajes de texto. Todos de Santiago, de algunos familiares que habían estado en la fiesta, de personas preguntando si estaba bien. Ninguno de Celina. Ni uno solo. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Mañana comenzaría la segunda fase de mi plan. Desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. El plan que había estado gestando durante meses finalmente tenía forma definida. Me duché, me vestí con mi mejor traje gris, y preparé café como si fuera un día normal de trabajo, aunque hacía 3 años que me había jubilado. A las 7 en punto marqué el número de Ricardo Mendoza. Buenos días, señor Galaviz.
Vi las noticias sobre lo que pasó anoche en su fiesta. ¿Está usted bien? Mejor que nunca, Ricardo. Necesito que nos reunamos hoy. Tengo trabajo adicional para usted. Por supuesto. ¿A qué hora le conviene? En 1 hora. Y Ricardo, traiga todo el equipo que mencionó la semana pasada. Llegué al café donde nos habíamos citado 15 minutos antes de la hora acordada. Ricardo ya estaba allí, con una maleta negra a sus pies y una expresión curiosa en el rostro. Era un hombre de 40 y pocos años, delgado, con la apariencia anodina que probablemente lo ayudaba en su trabajo de investigación. ¿Qué tipo de equipo necesita exactamente?, me preguntó después de saludarnos. Grabadoras de alta calidad, cámaras discretas, micrófonos direccionales. Todo lo que sea legal usar en espacios públicos y en mi propia propiedad. Ricardo frunció el ceño. Señor Galaviz, entiendo que está pasando por una situación difícil con su familia, pero debo advertirle que cualquier grabación sin consentimiento en propiedades privadas que no sean suyas podría traer consecuencias legales. No se preocupe, todo lo que planeo hacer será completamente legal. Solo necesito documentar algunas conversaciones que tendrán lugar en mi casa durante las próximas semanas. Le expliqué mi estrategia. Durante los siguientes días, iba a fingir que estaba considerando la posibilidad de irme definitivamente del país. Iba a mencionar esto a diferentes personas, incluyendo a Santiago, y iba a observar cómo reaccionaba Celina cuando la información llegara a ella. Quiero saber exactamente qué dice cuando piensa que estoy a punto de desaparecer de su vida para siempre, le expliqué. Quiero grabaciones de sus conversaciones privadas, de sus reacciones genuinas, de lo que realmente piensa sobre mi ausencia. Ricardo aceptó el trabajo. Le pagué $5,000 por adelantado. Mi siguiente parada fue el despacho de Abel Contreras. Mi abogado me recibió con expresión preocupada. Adolfo, Santiago me llamó esta madrugada contándome lo que pasó en tu fiesta. ¿Estás bien? ¿Necesitas que hablemos? Estoy perfectamente, Abel. De hecho, vengo porque necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Se reclinó en su silla de cuero. ¿Qué tipo de cambios? Quiero crear un nuevo testamento que nombre a Carolina como mi heredera universal, con un fideicomiso administrado por ti hasta que cumpla 30 años. Celina quedará completamente excluida. Abel guardó silencio durante varios segundos. Adolfo, esa es una decisión muy drástica. ¿Estás seguro de que no quieres pensarlo unos días más? He estado pensándolo durante meses. Pero no quiero que hagas el cambio todavía. Solo quiero que tengas los documentos preparados. ¿Para cuándo? Te avisaré. Mientras tanto, manténlo completamente confidencial. Le conté sobre la visita de Celina a su oficina 2 meses atrás, sobre las preguntas que había hecho, sobre sus intenciones evidentes de acelerar mi muerte o incapacitarme legalmente. Abel palideció. Adolfo, ¿por qué no me dijiste que sabías de esa conversación? Porque necesitaba estar seguro de sus motivaciones antes de actuar. Ahora lo estoy. Firmé la autorización para preparar los nuevos documentos. Abel me prometió tenerlos listos en 1 semana. Por la tarde, llamé a Santiago. Adolfo, gracias a Dios que me contacta. Estamos muy preocupados. Celina no ha dormido nada, Carolina está preguntando por usted constantemente, y yo no sé qué decirles. Santiago, necesito hablar contigo. Solo contigo. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Por supuesto. ¿A qué hora? A las 8. Y Santiago, no le digas a Celina que vienes a verme. Esa tarde preparé mi casa como un escenario teatral. Ricardo había instalado 3 micrófonos ocultos en la sala de estar y 2 cámaras discretas que grabarían cualquier conversación. También colocó un dispositivo de grabación en mi teléfono que activaría automáticamente cuando recibiera llamadas. A las 8 en punto, Santiago tocó a mi puerta. Se veía agotado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Pase, Santiago. Siéntese. Le serví un whisky y me senté frente a él. Durante los primeros minutos hablamos de generalidades, pero yo sabía que las grabadoras estaban capturando cada palabra. Santiago, lo que pasó anoche me hizo reflexionar mucho sobre mi vida y mis decisiones. Adolfo, Celina estaba muy alterada. Había bebido más de la cuenta y... No, Santiago. Celina dijo exactamente lo que piensa. Y tiene derecho a sentir eso. Santiago se removió incómodo en su asiento. Pero no es verdad. Usted ha sido un padre extraordinario.
Un abuelo maravilloso. He decidido que tal vez es hora de darle a Celina lo que quiere. ¿Qué quiere decir? Estoy considerando mudarme a España. Definitivamente. El rostro de Santiago se descompuso. ¿España? ¿Por qué España? Tengo algunos contactos comerciales allá de mis años en la construcción. Podría establecerme, comenzar una nueva vida. Dejar que Celina sea feliz sin mi presencia. Pero, ¿y Carolina? Ella lo adora. Carolina estará mejor sin un abuelo que, según su madre, la confunde con historias del pasado. Santiago se levantó y comenzó a caminar por la sala. Adolfo, esto es una locura. No puede irse por lo que dijo Celina en un momento de alteración. ¿Un momento de alteración, Santiago? ¿O 20 años de resentimiento finalmente expresados en voz alta? Le expliqué que ya había comenzado a investigar propiedades en Madrid, que estaba considerando vender la casa y liquidar mis inversiones aquí, que probablemente me mudaría en los próximos 2 meses. Todo era mentira, por supuesto, pero Santiago no lo sabía. No puede hacer esto, me suplicó. Celina se va a sentir horrible cuando se entere. Va a arrepentirse de lo que dijo. ¿De verdad lo crees, Santiago? Se quedó callado. Sabía que no podía mentirme. Necesito que me hagas un favor, le dije finalmente. Necesito que mantengas esta conversación en secreto durante unos días. No quiero que Celina se sienta presionada por mi decisión. Pero... solo unos días, Santiago. Después puedes contarle lo que consideres apropiado. Aceptó, aunque claramente no estaba cómodo con la situación. Se marchó cerca de las 10 de la noche, prometiendo que mantendría la confidencialidad. 5 minutos después de que se fuera, mi teléfono sonó. Era Santiago, llamando a Celina. Celina, necesito contarte algo. Tu padre está planeando mudarse a España. La respuesta de Celina fue inmediata. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Dice que quiere darte lo que pediste anoche, que desaparezcas de su vida. ¿Y tú le creíste? Celina, estaba muy serio. Ya está investigando propiedades. Dice que se va en 2 meses. Hubo un silencio largo antes de que Celina respondiera. Está manipulando, Santiago. Es otra de sus estrategias emocionales. ¿Y si no lo es? ¿Y si realmente se va? Otro silencio. Más largo esta vez. Entonces será mejor para todos. Colgué la grabación y sonreí. La primera fase de mi plan estaba funcionando perfectamente. Durante los siguientes días, iba a observar exactamente cómo reaccionaba Celina ante la posibilidad real de perder a su fuente de financiamiento emocional y económico. Iba a descubrir si realmente deseaba que yo desapareciera, o si solo disfrutaba torturándome con esa posibilidad. Los siguientes 5 días fueron un estudio fascinante en psicología humana. Desde mi casa, equipada ahora con el sistema de grabación de Ricardo, observé cómo la noticia de mi supuesta partida a España se extendía por nuestra familia como ondas en un estanque. Santiago había cumplido su promesa de mantener el secreto durante exactamente 48 horas. El miércoles por la noche, según las grabaciones telefónicas, no pudo más y se lo contó a Celina. La reacción inicial de mi hija fue predecible, negación y desprecio. Es un chantaje emocional típico de él, le dijo a Santiago esa misma noche. Ricardo había colocado micrófonos direccionales cerca de su casa, perfectamente legales desde la vía pública. Quiere que vayamos corriendo a suplicarle que se quede. Es patético. Pero para el viernes, algo había cambiado en su discurso. Santiago, ¿y si realmente se va? ¿Qué va a pasar con la educación de Carolina? ¿Con la hipoteca? ¿Con todos los gastos que él cubre sin que se lo pidamos? Creí que odiabas depender de su ayuda, respondió Santiago con una voz cansada. Y la odio. Pero eso no significa que podamos permitirnos perder esa estabilidad de la noche a la mañana. El sábado por la mañana recibí una llamada que estaba esperando. Papá, soy Celina. Hola, Celina. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó en tu fiesta. Y sobre lo que le dijiste a Santiago. ¿Te refieres a mi decisión de mudarme a España? Hubo una pausa larga. Sí, sobre eso. ¿Qué quieres hablar exactamente? ¿Podrías venir a casa? Carolina quiere verte. Era la primera vez en meses que Celina me invitaba a su casa sin una ocasión especial de por medio. Acepté, por supuesto,
Llegué a las 3 de la tarde. Santiago me recibió en la puerta con una expresión aliviada, como si mi presencia física disipara sus temores de que ya hubiera empacado mis maletas. Carolina corrió hacia mí con su entusiasmo habitual. Abuelo, ¿es verdad que te vas a ir muy lejos? Miré a Celina, que estaba parada en el umbral de la sala de estar. ¿Quién le dijo eso? Yo le dije, respondió Celina con voz controlada. Pensé que tenía derecho a saberlo. ¿Y qué más le dijiste? Que a veces los adultos toman decisiones difíciles, pero que siempre será tu nieta sin importar dónde vivas. Carolina me tomó de la mano. ¿Pero por qué te quieres ir, abuelo? ¿Hice algo malo? Me arrodillé para estar a su altura. No, mi amor. Nunca hiciste nada malo. Los adultos a veces necesitan cambios en sus vidas. ¿Pero podré visitarte? Claro que sí. España no está en otro planeta. Santiago intervino. Carolina, ¿por qué no vas a tu habitación a jugar un rato? Los adultos necesitamos hablar. Cuando Carolina se fue, el ambiente en la sala se volvió tenso. Celina se sentó en el sofá, Santiago en el sillón individual, y yo permanecí de pie. Papá, comenzó Celina, quiero disculparme por lo que dije en tu fiesta. ¿Te disculpas por haberlo dicho, o por haberlo pensado? La pregunta la desarmó. Yo, estaba alterada. Había bebido. El alcohol no crea pensamientos, Celina. Solo los libera. Santiago se removió incómodo. Adolfo, tal vez deberíamos concentrarnos en encontrar una solución. ¿Una solución a qué problema exactamente? Al problema de que te vayas a España por un malentendido, respondió Celina rápidamente. ¿Un malentendido? ¿Gritar frente a 50 personas que deseas que no exista más es un malentendido? Celina bajó la mirada. Por primera vez en años, la vi sin su armadura de sarcasmo y desprecio. Parecía vulnerable. No quise decir eso, murmuró. Entonces, ¿qué quisiste decir? Quise decir que me siento atrapada. Que siento que nunca podré ser independiente mientras tú estés siempre presente. Entiendo. Y tienes razón. Ambos me miraron sorprendidos. Tienes razón en que mi presencia te hace sentir atrapada. Tienes razón en que mi ayuda económica crea una dependencia que resientes. Tienes razón en que tu vida sería más simple sin mí. Papá, eso no es lo que... Por eso he decidido darte exactamente lo que pediste. Me senté en el sofá, frente a Celina. España me permitirá comenzar de nuevo. Vender esta casa, liquidar mis negocios aquí, establecerme allá. Tú podrás ser completamente independiente. ¿Y qué hay de Carolina?, preguntó Santiago. Carolina es tu hija. Ustedes decidirán qué tipo de relación quieren que tenga conmigo. Celina parecía estar procesando las implicaciones de mis palabras. ¿Cuándo? ¿Cuándo planeas irte? En 6 semanas. Ya encontré una propiedad en Madrid que me interesa. 6 semanas. Santiago se levantó de su asiento. ¿No es muy precipitado? A los 65 años, Santiago, el tiempo es un lujo que no puedo desperdiciar. Celina finalmente levantó la mirada. ¿Y si no quiero que te vayas? ¿Pero no es eso exactamente lo que pediste? Sí, pero no pensé que realmente lo harías. Ah, entiendo. Querías el poder de lastimarme, pero no las consecuencias de esa decisión. Se quedó callada. Celina, durante 20 años he tratado de entender qué necesitabas de mí para perdonarme por la muerte de tu madre. He aceptado tu frialdad, tu desprecio, tus humillaciones públicas, esperando que algún día pudiéramos sanar esa herida. Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra estaba cargada de años de dolor contenido. Pero anoche me di cuenta de que tú no quieres sanar. Quieres seguir castigándome eternamente. Y yo ya no puedo seguir siendo tu víctima voluntaria. Papá. Déjame terminar. España me dará la oportunidad de vivir mis últimos años en paz, sin caminar sobre cáscaras de huevo cada vez que interactuamos, sin preguntarme constantemente qué habré hecho mal esta vez. Santiago intervino, pero Adolfo, hay otras formas de resolver esto. Terapia familiar, conversaciones honestas. Santiago, agradezco tu optimismo, pero algunos daños no se pueden reparar. Solo se pueden dejar atrás. Celina comenzó a llorar. No lágrimas de manipulación, sino lágrimas genuinas de alguien que finalmente entiende las consecuencias de sus acciones. No quiero que te vayas,
susurró. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque eres mi padre. Porque a pesar de todo, te necesito en mi vida. ¿Me necesitas a mí, o necesitas mi estabilidad financiera? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Santiago palideció. Celina dejó de llorar y me miró con sorpresa. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque durante los últimos 5 años, cada interacción que hemos tenido ha girado alrededor del dinero. Préstamos para el bufete, ayuda con gastos, emergencias que siempre requieren mi intervención financiera. Eso no es verdad. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin necesitar algo a cambio? Celina se quedó en silencio. Santiago miraba al suelo. Exactamente, continué. Y ahora que mencioné que me voy a España, súbitamente quieres hablar y resolver las cosas. Casualidad. Papá, estás siendo injusto. ¿Injusto? Celina, tú fuiste quien gritó públicamente que deseabas que no existiera. Yo solo estoy dándote lo que pediste. Me levanté del sofá. Tengo una propuesta. Ambos me miraron expectantes. Voy a irme a España como planeé. Pero antes de hacerlo, voy a darte 6 semanas para demostrarme que realmente quieres que me quede. ¿Cómo? Sin dinero de por medio. Sin emergencias financieras. Sin préstamos ni ayudas económicas. Solo tu tiempo, tu atención, tu respeto genuino. Celina frunció el ceño. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero que durante 6 semanas me trates como tratarías a cualquier persona que amas y respetas. Que me llames para conversar. Que me invites a cenar porque disfrutas mi compañía. Que permitas que Carolina y yo tengamos una relación natural de abuelo y nieta. ¿Y si lo hago? Si lo haces, y si siento que es genuino, consideraré quedarme. ¿Y si no lo hago? Entonces sabré que tomé la decisión correcta. Santiago parecía aliviado. Eso suena razonable. Pero Celina parecía nerviosa. ¿Y si no sé cómo hacerlo? ¿Y si hemos estado distantes tanto tiempo que no sé cómo relacionarme contigo sin las otras cosas? Entonces aprenderás. ¿O no? Esa decisión es tuya. Me dirigí hacia la puerta. Las 6 semanas empiezan mañana. Papá, me llamó Celina cuando ya tenía la mano en la manija. Sí. ¿Realmente te irías? ¿Realmente me dejarías? La miré directamente a los ojos. Celina, ya me perdiste hace mucho tiempo. Lo único que estoy decidiendo ahora es si seguir fingiendo que todavía soy tu padre, o si finalmente acepto la realidad. Salí de su casa con una sensación extraña de liberación. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. Ahora venía la parte más difícil, esperar a ver si Celina era capaz de demostrar amor genuino, o si confirmaría lo que yo ya sospechaba. Las primeras 2 semanas del experimento fueron reveladoras de maneras que no había anticipado. Celina realmente estaba intentando. El lunes siguiente a nuestra conversación me llamó para preguntarme cómo había dormido. El martes me invitó a almorzar en un restaurante que ella eligió y pagó. El miércoles me pidió consejo sobre un caso legal complejo en su bufete. Por un momento, casi creí que el milagro era posible. Pero las grabaciones de Ricardo me mostraban otra realidad. No sé si puedo sostener esto durante 6 semanas, le decía a Santiago cada noche. Es agotador fingir que disfruto sus historias repetitivas sobre el negocio de la construcción. No tienes que fingir, Celina. Solo tienes que ser genuina. Pero ¿cómo puedo ser genuina con alguien que me recuerda constantemente lo que perdí? Cada vez que lo veo, pienso en mamá. Cada vez que sonríe, recuerdo cómo ella solía sonreír igual. Para la 3ª semana, las fisuras comenzaron a mostrarse. Carolina había pasado un fin de semana conmigo, y durante el desayuno del domingo me preguntó algo que me partió el corazón. Abuelo, ¿por qué mamá siempre se ve cansada cuando vienes a visitarnos? ¿Cansada? Sí, como si tuviera que hacer algo muy difícil. Esa noche, las grabaciones capturaron una conversación devastadora entre Celina y Santiago. No puedo más, Santiago. Cada conversación con él se siente como una actuación teatral. Tengo que sonreír, tengo que parecer interesada, tengo que fingir que me importan sus opiniones sobre todo. Pero ¿no es así como debería sentirse una relación normal entre padre e hija? Exacto. Debería ser natural, no forzado.
El hecho de que tenga que esforzarme tanto para tratarlo bien demuestra que algo está fundamentalmente roto entre nosotros. O demuestra que tú has estado esforzándote durante años para tratarlo mal. Celina se quedó callada por varios segundos. Esa es una pregunta cruel, Santiago. Pero necesaria. Para la cuarta semana, decidí intensificar la presión. La llamé un miércoles por la mañana. Celina, necesito contarte algo importante. ¿Qué pasa, papá? Ayer hablé con un agente inmobiliario en Madrid. Encontramos una casa perfecta cerca del centro histórico. $900,000, completamente amueblada, con una vista increíble. Hubo un silencio largo. ¿Ya hiciste una oferta? Todavía no. Pero necesito decidir pronto. El mercado allá está muy competitivo. Papá, todavía tenemos 2 semanas de nuestro acuerdo. Lo sé. Solo quería mantenerte informada sobre mis planes. Esa noche, Ricardo capturó la explosión que yo sabía que vendría. Está mintiendo, le gritó Celina a Santiago. Todo esto del experimento de 6 semanas es una farsa. Ya decidió irse desde el principio. ¿Cómo puedes estar segura? Porque lo conozco. Es manipulador y calculador. Probablemente nunca tuvo intención de quedarse, sin importar cómo me comportara. ¿Y si está diciendo la verdad sobre la casa? Entonces que se vaya. Ya estoy cansada de este juego psicológico. El viernes de esa misma semana, Celina no me llamó. Tampoco el sábado. El domingo recibí un mensaje de texto. Papá, estoy muy ocupada con el trabajo. Hablamos la próxima semana. Las grabaciones de esa noche fueron brutales. Se está rindiendo, le dijo Santiago a Celina. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es honestidad. Si él ya decidió irse, prefiero que pare esta charada de las 6 semanas. ¿Y si no decidió irse? ¿Y si realmente está esperando a ver si puedes amarlo genuinamente? Santiago, yo lo amo. Es mi padre. Pero amarlo no significa que pueda fingir ser alguien que no soy. ¿Y quién eres realmente, Celina? Soy alguien que no puede separar a su padre de la peor noche de su vida. Soy alguien que ve en él un recordatorio constante de lo que perdí. Soy alguien que ha tratado durante 20 años de procesar un trauma y no lo ha logrado. Por primera vez en las grabaciones, escuché a Celina hablar con honestidad brutal sobre sus sentimientos. Cada vez que lo veo sonreír, pienso, mamá ya no puede sonreír así. Cada vez que me abraza, pienso, los brazos de mamá ya no pueden abrazarme. Cada vez que me dice que me ama, pienso, mamá ya no puede decirme eso, punto. Santiago guardó silencio durante largo rato antes de responder. Celina, ¿te das cuenta de que estás castigando a tu padre por estar vivo cuando tu madre está muerta? Por supuesto que me doy cuenta, explotó. Pero no puedo evitarlo. He intentado durante años sentir algo diferente hacia él, y no puedo. ¿Y crees que irse a España va a resolver eso? No lo sé, pero tal vez será más fácil amarlo desde la distancia. La quinta semana, Celina intentó un último esfuerzo. Me invitó a una cena familiar el jueves, cocinó mi platillo favorito, puso música que sabía que me gustaba. Carolina estaba especialmente cariñosa, como si hubiera sentido la tensión en el ambiente. Durante la cena, Celina me preguntó sobre mis planes en España con un interés que parecía genuino. Hablamos sobre la cultura, la comida, los lugares que quería visitar. Por un momento, sentí esperanza. Pero esa noche, las grabaciones me revelaron la verdad. Creo que lo logré, le dijo a Santiago. Creo que lo convencí de quedarse. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviada. Y también, culpable. ¿Culpable por qué? Por fingir tan bien. Por hacer que creyera que realmente disfruto su compañía cuando la verdad es que cada minuto fue una tortura. Santiago suspiró. Celina, ¿no crees que él merece saber la verdad? ¿Qué verdad? ¿Que lo amo pero no puedo soportar estar cerca de él? ¿Que lo necesito pero lo resiento? ¿Que quiero que se quede pero también quiero que desaparezca? Sí, exactamente esa verdad. Esa verdad lo destrozaría, Santiago. Más de lo que ya está destrozado. El viernes por la mañana, hice mi última llamada del experimento. Celina, necesito verte hoy. Es importante. ¿Pasa algo malo? Solo necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Por supuesto,
Papá. Pasé todo el día preparando lo que sería nuestra conversación final. Ricardo había instalado cámaras adicionales, porque sabía que esta noche sería crucial. A las 8 en punto, Celina tocó a mi puerta. Se veía nerviosa pero esperanzada. Hola, papá. ¿De qué querías hablar? Siéntate, Celina. Tengo algo que mostrarte. Saqué mi laptop y la coloqué sobre la mesa de café. Durante estas 5 semanas, he estado grabando todas nuestras conversaciones. Y también las conversaciones que has tenido con Santiago. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? Todo legal, por supuesto. Grabaciones en mi propiedad y desde espacios públicos. Papá, ¿qué estás haciendo? Te estoy dando la oportunidad de ser honesta conmigo por primera vez en 20 años. Abrí el archivo de audio de su conversación más reciente con Santiago y presioné play. Su propia voz llenó la sala. Creo que lo logré. Creo que lo convencí de quedarse. Cada minuto fue una tortura. Celina se desplomó en el sofá, con las manos cubriendo su rostro. Ahora, le dije con calma, hablemos sobre lo que realmente quieres de mí. El silencio que siguió después de escuchar su propia voz confesando que cada minuto conmigo había sido una tortura duró casi 5 minutos completos. Celina permanecía inmóvil en el sofá, con las manos cubriendo su rostro, mientras yo esperaba pacientemente su reacción. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. En su lugar, había algo que reconocí inmediatamente: alivio. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó con voz ronca. Todo. Cada conversación con Santiago durante las últimas 5 semanas. Cada comentario sobre lo agotador que era fingir interés en mis historias. Cada momento en que admitías que me amas pero no puedes soportar estar cerca de mí. Se reclinó contra el respaldo del sofá. Entonces ya sabes la verdad. Sé una verdad. Pero quiero escuchar tu versión directamente de ti. Celina respiró profundo, como si estuviera preparándose para saltar desde un acantilado. Tienes razón en todo lo que has pensado sobre mí estos años. Te resiento. Te culpo por la muerte de mamá, aunque sé que es irracional. No puedo separar tu imagen de esa noche horrible en el hospital cuando nos dijeron que había muerto. Su voz se hizo más firme conforme continuaba. Cada vez que sonríes, pienso en cómo mamá ya no puede sonreír. Cada vez que me abrazas, siento culpa porque ella ya no puede abrazarme. Cada vez que dices que me amas, una parte de mí piensa, pero no pudiste salvar a quien más amabas, punto. Me quedé en silencio, permitiendo que continuara. Y sí, he usado tu ayuda económica. He aceptado tu dinero mientras te trataba con desprecio porque me sentía con derecho a esa compensación. Como si tus $70,000 para el bufete pudieran equilibrar la pérdida de mi madre. $70,000, la interrumpí. Celina, en los últimos 5 años te he dado $185,000. Se quedó callada, procesando la cifra. 185,000. Saqué los estados de cuenta bancarios que tenía preparados y se los mostré. Transferencia por transferencia, préstamo por préstamo, emergencia por emergencia. El bufete, 70,000. La hipoteca cuando Santiago perdió su trabajo, 24,000. El automóvil nuevo después del accidente, 32,000. Las vacaciones familiares a Europa, 18,000. Los gastos médicos de Carolina, 15,000. Reparaciones de la casa, 12,000. Y 14 transferencias más pequeñas etiquetadas como emergencias varias, punto. Celina miraba los documentos con expresión de shock genuino. Yo no me había dado cuenta de que era tanto. Por supuesto que no. Porque cada transferencia venía acompañada de una historia sobre lo independiente que eras, sobre cómo no necesitabas mi ayuda, sobre cómo estabas construyendo tu propia vida. Papá. Déjame terminar. Durante estos años, he documentado cada desplante, cada humillación, cada momento en que me has hecho sentir como una carga en tu vida. ¿Sabes por qué? Negó con la cabeza. Porque necesitaba entender si era mi culpa. Si realmente había algo tan terrible en mí que justificara tu odio. Saqué mi libreta, la que había estado llenando durante meses, y la puse sobre la mesa. 346 situaciones documentadas en los últimos 2 años. Desde cancelar visitas con Carolina porque tenías cosas más importantes que hacer, hasta presentarme con desconocidos como el abuelo que ayuda con los gastos, punto. Celina tomó la libreta y comenzó a hojearla. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a horror conforme leía.
Realmente dije todo esto. Cada palabra. Y ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál respuesta? No soy yo el problema, Celina. El problema es que has convertido tu duelo por tu madre en una excusa para torturarme durante 20 años. Se levantó bruscamente del sofá. Eso no es justo. Perdí a mi madre. Y yo perdí a mi esposa. Y durante 20 años he cargado no solo con mi propio dolor, sino con tu odio constante. No te odio. ¿No? Entonces explícame por qué le dijiste a Santiago anoche que cada minuto de estas 5 semanas había sido una tortura. Explícame por qué le confesaste que has deseado durante años que yo desapareciera. Celina comenzó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. Porque es complicado. Porque te amo y te resiento al mismo tiempo. Porque te necesito y te culpo simultáneamente. Entiendo que sea complicado, Celina. Lo que no entiendo es por qué has elegido actuar solo sobre el resentimiento y la culpa, ignorando completamente el amor. Se detuvo frente a las fotografías familiares que colgaban de la pared. Mira esa foto, le dije, señalando una imagen de los 3 juntos cuando ella tenía 12 años. ¿Recuerdas ese día? Fuimos al parque de diversiones para mi cumpleaños. Tu madre había estado en quimioterapia toda la semana, pero insistió en celebrar. Estaba tan débil que yo tuve que cargarla para subirla a algunos juegos. Pero se veía feliz. ¿Por qué me cuentas esto? Porque esa mujer que tanto amas me eligió a mí como su compañero de vida. Me eligió para ser tu padre. Me eligió para que cuidara de ti si algo le pasaba. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por el rostro de Celina. ¿Crees que ella estaría orgullosa de cómo has honrado su memoria torturándome todos estos años? Susurró. ¿Crees que ella querría que su hija creciera odiando al hombre que ella amó durante 25 años? Por favor. ¿Crees que ella aprobaría que uses a su nieta como herramienta de manipulación emocional contra mí? Celina se desplomó de nuevo en el sofá, sollozando ahora abiertamente. No lo sé. No sé nada ya. Me senté a su lado y, por primera vez en años, no intenté consolarla. No la abracé. No le dije que todo estaría bien. Celina, tienes 35 años. Es hora de que decidas si vas a seguir siendo la niña traumatizada de 15 años que perdió a su madre, o si vas a convertirte en la mujer adulta que tu madre esperaba que fueras. Levantó la cabeza para mirarme. ¿Y si no puedo? ¿Y si es demasiado tarde? Entonces me iré a España y ambos finalmente tendremos paz. ¿Y Carolina? Carolina tendrá que aprender que a veces los adultos toman decisiones difíciles. Pero al menos crecerá sin presenciar la toxicidad que ha definido nuestra relación. Celina se quedó callada durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos discutido. Finalmente, habló con una voz que sonaba diferente, más madura. ¿Qué tendría que hacer? Para arreglar esto, quiero decir. Primero, terapia. Real, intensiva, para procesar tu duelo por tu madre sin usarme como chivo expiatorio. Y segundo, honestidad brutal conmigo sobre lo que realmente quieres de nuestra relación. No lo que crees que debería querer, sino lo que genuinamente puedes ofrecer. Y tercero, devolver los $185,000. Se quedó boquiabierta. ¿Qué? Si realmente quieres independencia, demuéstralo. Devuelve cada centavo que has aceptado de mí durante estos años de maltrato. Papá, eso es imposible. No tengo esa cantidad de dinero disponible. Entonces vende el bufete, vende la casa, haz lo que sea necesario para demostrar que tu amor no tiene precio. Me levanté y caminé hacia la ventana. O acepta que preferirías mantener mi dinero y perder mi respeto. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de alguien que finalmente entiende las consecuencias reales de sus decisiones. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 1 semana. Y después, con o sin tu decisión, me voy a España. La dejé sola en la sala y subí a mi habitación. Desde la ventana de arriba, la vi caminar lentamente hacia su automóvil media hora después. Por primera vez en 20 años, había puesto todas las cartas sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar a ver si mi hija era capaz de jugar con honestidad, o si confirmaría mi decisión de comenzar una nueva vida sin ella. La semana que siguió fue la más silenciosa de mi vida adulta. Ni una llamada de Celina, ni mensajes, ni visitas.
Santiago me contactó 2 veces para preguntarme cómo estaba, pero evitó mencionar a su esposa. Carolina me envió un dibujo por correo, un retrato de nosotros dos sonriendo bajo un sol amarillo. Utilicé ese tiempo para finalizar los preparativos reales de mi partida a España. No era una amenaza vacía, había tomado la decisión de irme independientemente de lo que eligiera Celina. La diferencia sería si me iba como un padre rechazado o como un hombre liberado. El miércoles recibí una llamada de Abel Contreras. Adolfo, tengo noticias interesantes. Celina vino a verme ayer. ¿Para qué? Quería saber si era legalmente posible transferir la propiedad de su bufete y su casa como pago de una deuda familiar. Sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué le dijiste? Que técnicamente es posible, pero que requeriría una valoración formal de las propiedades y un acuerdo de transferencia muy específico. Le pregunté de qué deuda estaba hablando. Y me dijo que había estado reflexionando sobre ayuda económica que había recibido de un familiar durante años, y que había decidido saldar esa deuda completamente. Abel pausó antes de continuar. Adolfo, ¿sabes de qué está hablando? Sí, lo sé. Es una buena idea aceptar sus propiedades. Eso depende de sus motivaciones. El viernes, exactamente una semana después de nuestro ultimátum, Celina apareció en mi puerta. No tocó, tenía llave desde siempre, pero por primera vez en años me pidió permiso para entrar. Hola, papá. ¿Podemos hablar? Asentí y la conduje a la sala. Se veía diferente, más delgada, como si no hubiera estado comiendo bien. Pero también había algo en su postura que no había visto en mucho tiempo, determinación real. Tomé una decisión, anunció sin preámbulos. Te escucho. Voy a vender el bufete y la casa. ¿Para devolverme el dinero? Para devolvértelo y para demostrarme a mí misma que puedo sobrevivir sin tu ayuda económica. Me senté frente a ella, estudiando su expresión. ¿Y después qué? Después voy a trabajar como empleada en otro bufete. Santiago y yo vamos a rentar un apartamento más pequeño. Carolina va a asistir a una escuela pública en lugar de la privada que tú pagas. Eso va a ser un cambio muy drástico para toda la familia. Sí, y va a ser difícil, pero necesario. Santiago está de acuerdo con esto. Santiago me apoya. Dice que prefiere vivir con menos dinero, pero con más integridad emocional. Guardé silencio, permitiendo que continuara. También inicié terapia. Ayer fue mi primera sesión con una psicóloga especializada en duelo y trauma familiar. ¿Cómo te sentiste? Horrible. Y aliviada. Llevo 20 años evitando enfrentar realmente la muerte de mamá. Es hora de procesar ese dolor sin usarte como mi punching bag emocional. Por primera vez en años, sus palabras sonaron completamente genuinas. ¿Y qué hay de Carolina? ¿Cómo le vas a explicar todos estos cambios? Le voy a decir la verdad apropiada para su edad. Que mamá ha estado procesando algunos sentimientos difíciles sobre la muerte de la abuela, y que necesitamos hacer algunos cambios para que nuestra familia sea más saludable. ¿Y sobre mí? Celina respiró profundo. Le voy a decir que el abuelo es una persona muy importante para nosotros, y que mamá necesita aprender a ser una mejor hija para poder enseñarle a ella cómo ser una mejor nieta. Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. Celina, ¿por qué estás haciendo esto realmente? Porque cuando escuché mi propia voz en esas grabaciones, me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconozco. Alguien cruel, manipuladora, que usa a su propia hija como herramienta de chantaje emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Y porque me di cuenta de que mamá no estaría orgullosa de la mujer en que me convertí. Ella te amaba, papá. Te eligió como su esposo y me eligió a mí como tu hija. Honrar su memoria significa respetar esas elecciones. ¿Pero puedes hacerlo? ¿Realmente puedes cambiar la forma en que me ves? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Pero quiero intentarlo. Por primera vez en 20 años, genuinamente quiero intentarlo. Saqué los documentos que Abel había preparado para el Nuevo Testamento y los puse sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Negó con la cabeza. Es mi Nuevo Testamento. En él, Carolina es mi heredera universal, con un fideicomiso administrado por Abel hasta que cumpla 30 años. Tú quedas completamente excluida. El color desapareció de su rostro, pero no protestó. ¿Cuándo lo firmaste? No lo he firmado todavía.
Estaba esperando tu respuesta. ¿Y cuál va a ser tu decisión? Eso depende de tu respuesta a una pregunta final. ¿Cuál? Si yo no tuviera dinero, si no tuviera propiedades, si no tuviera nada que ofrecerte excepto el amor de un padre de 65 años, ¿seguirías queriendo una relación conmigo? Celina se quedó callada durante mucho tiempo. Pude ver que realmente estaba considerando la pregunta, no buscando la respuesta que yo quería escuchar. Sí, respondió finalmente. Creo que sí. Por primera vez en años, creo que realmente sí. ¿Por qué? Porque durante estas últimas semanas, especialmente después de escuchar mis propias palabras en esas grabaciones, me he dado cuenta de que el hombre al que he estado odiando no eres realmente tú. Entonces, ¿quién es? Es una versión distorsionada de ti que yo creé para tener a alguien a quien culpar por mi dolor. El verdadero tú ha estado tratando de amarme incondicionalmente durante 20 años mientras yo lo rechazaba sistemáticamente. Se levantó del sofá y se acercó a donde yo estaba sentado. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he sido cruel y manipuladora. Sé que he desperdiciado años que nunca podremos recuperar. Se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Pero si me das una oportunidad, si me das tiempo para sanar realmente, creo que puedo aprender a ser la hija que mamá habría querido que fuera. La hija que tú te mereces. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No te pido que canceles tu viaje a España. No te pido que cambies tu testamento. Solo te pido que no te vayas odiándome. Que me des la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Por primera vez en 20 años, vi a mi hija real. No a la mujer amargada que había construido muros de resentimiento a su alrededor, sino a la niña asustada que había perdido a su madre y no sabía cómo procesar ese dolor sin lastimar a todo el mundo alrededor. La ayudé a levantarse y la abracé. No el abrazo forzado e incómodo al que me había acostumbrado, sino un abrazo real, lleno de años de amor contenido. Te amo, Celina. Siempre te he amado. Aun cuando me odiabas, aun cuando me lastimaras, aun cuando me rechazaras. Lo sé, papá. Y lamento mucho haber tardado tanto en recordar que yo también te amo. Nos quedamos abrazados durante varios minutos, llorando juntos por primera vez desde el funeral de Dulce. Cuando finalmente nos separamos, tomé los documentos del testamento y los rompí frente a ella. ¿Qué haces? Dándote la oportunidad que me pides. ¿Y España? España puede esperar. Tengo una hija que me necesita, y una nieta que necesita ver que los adultos pueden sanar las heridas que parecían imposibles de curar. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si no puedo cambiar completamente? Entonces enfrentaremos eso juntos, como debimos haberlo hecho desde el principio. Por primera vez en décadas, sentí esperanza real sobre nuestro futuro como familia. 6 meses después, estoy sentado en el jardín trasero de mi casa, observando a Carolina jugar con su nuevo cachorro mientras Celina prepara la parrilla para nuestra cena dominical familiar. Santiago está ayudándola, y por primera vez en años, escucho a mi hija reír genuinamente. El proceso de sanación no fue instantáneo ni perfecto. Las primeras semanas después de nuestra reconciliación fueron difíciles. Celina cumplió su promesa, vendió el bufete por $200,000 y la casa por $350,000. Después de pagar las deudas hipotecarias y los gastos de venta, logró reunir exactamente $185,000. Cuando me entregó el cheque, yo lo rompí frente a ella. No quiero tu dinero, le dije. Quiero tu respeto y tu tiempo. Pero dijiste. Dije que lo devolvieras para demostrar que podías ser independiente. Lo demostraste. Ahora usa ese dinero para establecer una vida nueva y saludable para tu familia. Con esos fondos, compraron una casa más pequeña pero acogedora a 10 minutos de mi hogar. Celina encontró trabajo en un bufete prestigioso donde, irónicamente, gana más dinero como empleada especializada de lo que ganaba manejando su propio negocio. La terapia fue fundamental. Durante los primeros meses, Celina asistía a sesiones individuales 2 veces por semana. Gradualmente, incorporamos sesiones familiares donde pudimos discutir abiertamente el dolor que ambos habíamos estado cargando. He estado enojada contigo durante 20 años, me dijo durante una de esas sesiones, pero en realidad estaba enojada con Dios, con el destino, con la injusticia de perder a mamá tan joven. Y yo he estado sintiéndome culpable durante 20 años, respondí, creyendo que merecía tu odio por no haber podido salvar a tu madre. La terapeuta nos ayudó a entender que ambos habíamos estado atrapados en roles tóxicos,
ella como la hija eternamente dolida, yo como el padre eternamente penitente. ¿Qué creen que pensaría Dulce si los viera ahora?, nos preguntó la doctora durante una sesión particularmente emotiva. Celina y yo nos miramos, y por primera vez pudimos hablar sobre mi esposa sin dolor punzante. Creo que estaría decepcionada de nosotros, admitió Celina. Pero también creo que estaría orgullosa de que finalmente decidimos sanar. Carolina se adaptó a los cambios mejor de lo que esperábamos. La mudanza a una casa más pequeña fue presentada como una aventura familiar, y ella se emocionó por tener su propia habitación decorada a su gusto. El cambio de escuela privada a pública inicialmente la asustó, pero pronto hizo nuevos amigos. Más importante aún, comenzó a ver interacciones normales y saludables entre su madre y yo. Ya no había tensión cuando llegaba a visitarlos. Ya no había conversaciones forzadas o silencios incómodos. Mami parece más feliz ahora, me dijo Carolina hace unas semanas mientras construíamos un castillo de arena durante una visita a la playa. ¿Tú también estás más feliz, abuelo? Mucho más feliz, mi amor. ¿Y ya no te vas a ir a España? No, mi vida está aquí contigo, con tu mamá y con tu papá. Santiago se convirtió en un aliado inesperado durante este proceso. Una noche me confesó cuánto había sufrido viendo a Celina torturarse a sí misma con su resentimiento hacia mí. Sabía que ella te amaba, me dijo, pero también sabía que ese amor estaba envenenado por su dolor no procesado. Estas últimas semanas han sido las primeras en años en que la veo genuinamente en paz. La verdadera prueba de nuestro progreso llegó en el aniversario de la muerte de Dulce, 3 meses después de nuestra reconciliación. Tradicionalmente, esa fecha había sido un campo de batalla emocional entre Celina y yo. Ella se volvía especialmente hostil, y yo me sumergía en una melancolía que duraba semanas. Este año fue diferente. ¿Te gustaría que visitáramos juntos la tumba de mamá?, me preguntó Celina la noche anterior al aniversario. Fuimos los 3, Santiago se quedó con Carolina. Por primera vez en 20 años, estuvimos frente a la tumba de Dulce sin amargura entre nosotros. Mamá, lamento haber tardado tanto en entender lo que realmente querías para nosotros, le dijo Celina a la lápida. Querías que papá y yo nos cuidáramos mutuamente. Querías que fuéramos una familia que te honrara con amor, no con dolor. Yo coloqué flores frescas sobre la tumba. Dulce, nuestra hija finalmente está sanando. Y yo también. Creo que estarías orgullosa de la mujer en que se está convirtiendo. Permanecimos allí durante 1 hora, compartiendo recuerdos felices sobre Dulce, riéndonos sobre sus peculiaridades, llorando por su ausencia, pero sin el peso del resentimiento que había definido nuestras interacciones durante 2 décadas. Ahora, viendo a Celina voltear hamburguesas en la parrilla mientras Carolina persigue a su cachorro por el jardín, puedo decir honestamente que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida desde la muerte de mi esposa. No todo es perfecto. Celina todavía tiene días difíciles donde el proceso de sanación se siente abrumador. Yo todavía tengo momentos donde la culpa amenaza con consumirme. Pero ahora enfrentamos esos desafíos juntos, en lugar de usarlos como armas el uno contra el otro. Papá, ¿estás listo para comer?, me grita Celina desde la parrilla. Ya voy, hija. La palabra hija fluye naturalmente ahora. Sin peso, sin dolor, sin expectativas no cumplidas. Solo con amor. Me levanto de mi silla de jardín y camino hacia mi familia. Carolina corre hacia mí y me abraza las piernas. Abuelo, ¿me vas a contar la historia de cuando mamá era pequeña y se perdió en el supermercado? Por supuesto, mi amor. Y papá va a contar la historia de cuando conoció a mamá. Y mamá va a contar la historia de la abuela Dulce, añade Celina con una sonrisa. Creo que es importante que Carolina conozca todas nuestras historias, las tristes y las felices. Nos sentamos alrededor de la mesa de picnic que construí hace 10 años. La misma mesa donde Celina solía hacer tarea cuando era adolescente, donde celebramos el primer cumpleaños de Carolina, donde tuvimos tantas cenas silenciosas e incómodas durante los años difíciles. Ahora está llena de risas, conversaciones genuinas y planes para el futuro. Brindo, dice Santiago levantando su cerveza, por las segundas oportunidades. Por la familia, añade Celina. Por el abuelo que se quedó, dice Carolina con su vaso de jugo. Por Dulce, digo yo, que nos está viendo desde algún lugar, orgullosa de que finalmente aprendimos a honrar su memoria con amor en lugar de dolor. Brindamos bajo el cielo anaranjado del atardecer. Mi nombre ya no es el del hombre resentido que cargaba con 20 años de dolor familiar.
Mi nombre ya no es el del padre rechazado que planeaba huir a España para escapar de su realidad. Mi nombre es Adolfo Galaviz, padre de Celina, abuelo de Carolina, viudo de Dulce, hombre de 65 años que aprendió que nunca es demasiado tarde para sanar las heridas que parecían imposibles de curar. Mi historia apenas comienza.